Comenzamos grabando la clase. Bueno, a ver, Rosario, gracias, Juan, en serio. Eh, si me río, no me estoy burlando, es nada, me causa simpatía y también hay que poner un poco de humor, porque estamos en una clase de química. Eh, tengo un pájaro que está gritando ahí, que me está aturdiendo con el retorno del auricular. Otra vez, no tengo una onda cerca para silenciarlo. A ver. Rosario, estoy leyendo tu mensaje. Estoy leyendo, a ver, dame un minuto. El nombre de los aminoácidos sí tenés que saberlo igual. Acuérdate, la tabla de la clasificación en función de los grupos, el nombre común y la nomenclatura abreviada de 3 letras y de una letra. Esa tabla sí, lo tenés que saber. Aparte son 20 compuestos, nada, no es tanto. A ver, Antonella. Mira, Antonella, vos me preguntás de un octano que tiene siete átomos de carbono. Mira, voy a revisar. Fíjate, mira, acá tenés uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es un octano. Mm. No, tenés que elegir siempre la cadena más larga. La más larga, Antonella. Siempre la cadena más larga. No, a ver, si un metilo o un etilo forma parte de la cadena más larga, no es un sustituyente. ¿De acuerdo? Mira, también podrías haber hecho, en este ejemplo, podrías haber hecho uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y te queda igual, ¿ves? El sustituyente propil y los sustituyentes metil y metil. ¿Está? Bueno, no leo más preguntas. Ok, eh, ¿cuál es el plan? ¿En qué quiere que los ayude? ¿En algo más en particular? N normal, porque mira, a ver si hay un ejemplo. Le dicen N o normal cuando eh, en una molécula que puede ser simétrica en la cantidad eh, normal es cuando es lineal. E iso cuando está simétrico. A ver si te lo puedo mostrar. Eh, dame un segundo. El propano se ve fácil eso. Yo creo que había un ejemplo en el libro, no me lo acuerdo de memoria, pero, dame un segundo. Estaba por acá. eh, a ver si me pueden. Dame un segundo para. Vamos a buscar. Me está dando cansado yo. Control de la fuente. Revisa que hizo. Probar.
A ver, si me muestro mi imagen. Ah, no lo quiero así. Vamos atrás. Vamos a ver. Creo que la molécula esté organizada en el espacio. No sé. Eso significa simétrico. Bueno, fíjate si lo podemos ver acá, mira. Quiero mostrarte un ejemplo, no imaginario, sino un ejemplo escrito. Bueno, pongámosle onda acá. Mira, fíjate, acá tenés carbono H3, carbono donde está unido el oxidrilo y carbono H3. Es decir, que si vos tuvieras que, que numerar de cualquiera de los dos lugares, es el número uno, ¿ves? Entonces, este alcohol es el 2-propanol, no importa que el nombre es de acá, el nombre de acá, como está en una posición simétrica, es isopropanol. Porque digas iso, vos sabés que está ahí en el medio. ¿Está bien? Ese sería el concepto. Entonces, si acá fuera un R sustituyente, si acá estuviera unido a una cadena larga, bueno, vos tenés una molécula que está simétricamente como un sustituyente. Este sería isopropano. Pero si vos arrancas de cualquier átomo este o arrancas de estás arrancando, le ponen N porque es la cadena normal, es una cadena lineal. ¿Sí? En este caso, queda simétrico. A ver, vuelvo a leerlos. Eh, puedo leer. Ah, repasé isomería. Perdón, creo que lo he salteado al mensaje. ¿Isomería cuál? ¿La de los hidratos de carbono? Eh, ¿O isomería en general? Isomería de cadena, de grupos, de sustituyentes, que es lo que vas leyendo en estos capítulos. El N-butano, el normal, es porque es el lineal, ¿no? Entonces, ¿cuál era la diferencia entre enantiómero y estereoisomería? Bueno, la estereoisomería es la definición eh, que dice que eh, el tipo de isómeros están definidos por su organización en el espacio. Por eso dice estéreo. Entonces, estéreo significa espacio. Cuando vos decís, vamos a escuchar música o escucho mis auriculares en estéreo, es porque vos, bueno, por supuesto que es una sensación, estás escuchando en el espacio, ¿sí? Y entonces, el isómero era aquel compuesto que la fórmula molecular resumida es la misma, estos dos estas dos manos, suponete que son la fórmula molecular resumida, ¿no? La palma y 5 dedos. La palma y 5 dedos, bueno, no me dice nada, bárbaro. Pero cuando yo la desarrollo, veo que son diferentes. Entonces, son isómeros, ¿de acuerdo? En el caso de la estereoisomería, tiene que ver que son isómeros en el espacio. Cuando es isomería de grupo funcional, la fórmula resumida es igual, pero por ejemplo, un compuesto es un aldehído y el otro compuesto es una acetona. De sustituyente, bueno, vos lees así, agrupados los átomos y con el numerito de la cantidad, y después cuando lo desarrollas, los sustituyentes están en diferentes lugares, bueno, eso es una isomería de sustituyente, ¿no? La isomería geométrica es si son isos, si son, eh, cómo están localizados los sustituyentes. Y el enantiómero es una de las descripciones de estereoisomería. El enantiómero tiene como definición que
una molécula es la imagen especular de la otra en el espacio. Entonces, estereoisomería es la propiedad y enantiómero es uno de los ejemplos. Estereoisómeros. Mira, bueno, no sé, Rosario, esto que yo te comentaba. Siempre vos pensás que un isómero es la fórmula molecular resumida es la misma. Eso es la clave. Cuando vos no lo desarrollás el compuesto como debe ser, parece que son lo mismo, pero cuando vos lo desarrollás te das cuenta que uno es un aldehído y el otro es una acetona, por ejemplo. A ver qué nos muestra el libro. Mira, acá te dice, por ejemplo, veamos este ejemplo. El propanol es el tercer carbono. O sea, existen dos isómeros de este. A ver, mira, esto es la fórmula resumida, ¿ves? Vos tenés los átomos y los vas contando, pero cuando vos desarrollás la molécula, están en posiciones diferentes. Entonces, este es isómero estructural, ¿ves? Es el mismo alcohol, tiene el mismo nombre, pero el sustituyente está en un átomo diferente que el otro, ¿ves? Acá está el oxidrilo pegado en el ligado en el carbono número uno, y acá el oxidrilo está ligado en el carbono número dos. ¿Mm? ¿Está bien? Eso es isomería. A ver si hay más ejemplos. Hay muchos ejemplos. Mira, estos también son isómeros. A ver. Ah, se me va la palabra. Eh, Vuelvo a decirte, la fórmula, vamos a ver cómo así. La fórmula molecular es la misma, pero están organizados de manera distinta. ¿Cómo se llama? Eso podemos entender. De todos los ejemplos de isómeros. Por ejemplo, estos, fíjate, estas cetonas son isómeros, tienen la misma cantidad de átomos, pero el grupo funcional carbonilo se encuentra en distinta posición dentro de la molécula. ¿Ves? Entonces, si vos lo escribieras a los átomos sumando uno, 2, 3, 4, si vos escribieras carbono 5, hidrógeno, lo sumas, hidrógeno 10, oxígeno, este tendría la misma fórmula resumida, pero cuando vos lo dibujás en el espacio son diferentes. Y así vas a ir encontrando, si haces como yo, control F y pones isomería, vas encontrando los distintos isómeros. Y llegas a pasar por los estereoisómeros, que los estereoisómeros son fórmula molecular resumida, la misma, pero la distribución en el espacio es la diferente. No sé, Rosario, si te sirvió así, esta forma general que te comenté. Sí, aminoácidos esenciales, sí. Son los únicos 20 compuestos que tienen que estudiar de memoria, aparte de conocer algunas exosas. Bueno, ok, Rosario, si te sirvió, realmente me alegra que haya sido suficiente para vos. Eh, sí, acuérdense que los hidratos de carbono, eh, sí, los tienen que saber. A ver, me fui a hidrato de carbono, un minuto. Si, si saben el modelo de Fisher y saben que lo que está a la derecha va abajo cuando vos haces el ciclo, abajo, y lo que está a la izquierda va arriba cuando vos constituís el Howard, la operación de Howard, bueno. Con que sepas estas pentosas y las exosas que estaban en colores en la presentación que yo les compartí en ese momento, esos son los mínimos que tienen que saber, que al final no lo sabes de memoria porque te acostumbras de tanto practicarlos, ¿no? Te quedan grabados. Y los aminoácidos son nada más que lo de la tabla, esas que están en el Word, los aminoácidos. Y los tienes que saber pues son esenciales, ¿viste? Como el concepto, a ver, ¿qué otras cosas son esenciales? Los lípidos esenciales
que son los eicosanoides, que en realidad eicosanoide, ácido araquidónico, prostaglandina, tromboxano, leucotrienos y lipoxinas. O sea, y no te estoy pidiendo fórmula, así que no me parece que sea tan duro eh, de considerarlo. Mira, Antonella, la misma fórmula molecular resumida, pero distinta organización, distribución, distintos grupos funcionales, o si son estereoisómeros, distinta distribución en el espacio. En el espacio. Los lípidos, nombres generales, no. Acuérdate que estoy con tu comentario, profesor. Los lípidos, sí, los nombres, pero de los lípidos, ¿te acordás que yo, a ver si en una clase, no me acuerdo si lo comenté con ustedes, para que sigo admitiendo compañeros. Uy, me tilde por admitir un compañero. Dame un segundo. Em, a ver si está por acá. Eh, de manera, quiero ver si llego a ver si llego a algún, la forma la forma esquemática quiero que estudien. No la fórmula así molecular desarrollada. Si van a estudiar, es la fórmula esquemática, así esa que está hecha por rectángulos. ¿Dónde estaba? El formato de esquema, chicos, de las moléculas. Porque si no, no, es una locura. Y me parece que si se ponen a estudiar tantas fórmulas moleculares, al cursillo lo estamos convirtiendo, en vez de un cursillo para medicina, lo estamos convirtiendo en un cursillo de bioquímica. Y me parece muy excesivos. Habían unos ejemplos de cómo estaban organizados. Eh, Cuando digo acá en forma esquemática, así, de esta manera, ¿sí? No la secuencia de átomos, ¿viste? Así descrito. Por ejemplo, un glicerol que sería el alcohol con tres ácidos grasos esterificados. ¿Eh? Acá, mira, tenés otro modo de esquema de cómo estudiarlo. O sea, cómo es este compuesto de un fosfoglicérido? Bueno, entonces es un alcohol con dos ácidos grasos por enlace éster y un éster fosfato con un aminoalcohol. Esto estaba buscando y no lo encontraba. Bueno, de esa manera, de esa manera. De los ácidos grasos, Juan, si alguno tenés que recordar, no sé, alguno por nombre común, pero no, yo no creo que les vaya a preguntar una cosa tan precisa, por ejemplo, cuántos átomos de carbono tiene el palmitato. No, yo les preguntaría nomenclatura, si fuera así. Porque los ácidos grasos todos tienen nombres comunes, aunque tienen la nomenclatura de UPAC, ¿no? Mm, 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 mm. Bueno, preguntas, ¿qué más? A ver, que les pueda ayudar. Preguntas, preguntas. En general, el primer parcial es un parcial que tiene un poquito de todo. eh, Tiene problemas de pH, ningún problema típico esté lejos de lo que hemos estado practicando.
inclusive como estoy viendo en la consulta. ¿Qué más? Eh, no tiene cosas tan tremendamente moleculares, es decir, fórmulas desarrolladas moleculares. Seguramente eh, no dejen de ver eicosanoides, enzimas. Tengan en cuenta que ahora van a rendir solamente el segundo parcial. Y después pasamos directamente, bueno, creo que hay una instancia recuperatoria. El, les voy a hacer una pregunta informal, porque no tengo ahora la planificación. En la fecha de recuperatorio, qué van a recuperar? ¿El segundo parcial o pueden recuperar primero y segundo según quién lo tenga? ¿Ya recuperaron el primero? ¿Ya pasó la fecha del primero? Se me acaba de venir a la memoria esta pregunta ahora en este instante. Ustedes van a rendir ahora en la semana del 6. eh, o sea, a ver, está bien. Bueno, gracias, Oriana. O sea, ¿qué sería? En la semana del 4 rinden el segundo parcial y después entonces en la semana, a ver si me fue la fecha, en la semana del 10 y monedas, en la semana del 19 rinden primero y segundo entonces. Ok. Sí, estoy de acuerdo que recuperas uno solo, pero eh, nada, se me vino a la mente que tengo que armar los recuperatorios y no sabía para cuándo eran. Bárbaro. Y después sí, ya en diciembre rinden el examen final, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, se recupera un solo parcial. Y para poder rendir el de ingreso, tenés que tener el primero y el segundo, aunque sea en instancia de recuperación, alguno de ellos, aprobado. Es el 100% aprobado para tener derecho al examen final. Eso sí me acuerdo, pero no sabía si la fecha estaba ahora próxima. Mm, mm, mm. Claro, sí, quedas libre, que, o sea, perdés el cursillo si no metes el 100% de los parciales, sea por recuperatorio o por primera instancia. Claro, lo ponen el mismo día, estoy leyendo tu mensaje, Oriana. Lo ponen el mismo día porque el alumno rindió uno nada más. Así que está claro entonces. Está claro. Mira, Antonella, como que si te digo que algunos más en profundidad, tal vez hasta te puedo confundir porque estaría transparentando el diseño del parcial, pero lo interesante es que todos los temas hay que estudiarlo en la misma profundidad, no uno menos y otro más, ¿de acuerdo? Y la profundidad tiene que ver con estas pequeñas pistas que yo les voy dando de que no queden atrapados en moléculas complejas, que no estudien de memoria números, más que nada es definición y comprensión, em, saber, por ejemplo, cosas que cuando dice esencial, bueno, sí, sabelo, ¿viste? Em, yo recién cuando comentaba los icosanoides, si ustedes se ponen a ver en Word, está la fórmula de todos los ácidos grasos esenciales. No, la fórmula no, porque es una barbaridad, pero sí saber exactamente el concepto, en que son átomos de 20 átomos de carbono más, bueno, el concepto, y se varía así, con doble ligadura, bueno. Eh, pero no escribir las fórmulas, eso me parece muy duro. Eh, de los aminoácidos son esenciales, así que los aminoácidos va a interpretar los gráficos. Estoy hablando de cinética enzimática, por ejemplo. También cuando hablamos de gráficos, de, eh, cuando hablamos de catalizadores, ahí vimos algunos gráficos de energía de activación.
interpretarlos. O sea, me parece que en profundidad yo diría que no es molecular todo, ¿sí? Pero no, tienen que saber todo igual, porque aparte saben que si tratan de sacar el acelerador en algún tema para el segundo parcial, y nada, estás a 2 o 3 semanas del final, así que no sé en qué momento te recuperas, ¿no? Porque ahí en el final entiendo que son de 50 preguntas y nada, y va así, eh, nada, como la lluvia, ¿no? Uno tras del otro. Hay muy poquitos días de diferencia, así que estén bien organizados y estudien a conciencia, ¿no? ¿Algún comentario, chico, algo más? Vieron que en todas las ocasiones que nos hemos juntado en consulta, siempre tomé este libro como una guía. Bueno, ustedes deben hacer eso, ¿sí? Tomar el libro como una guía. Y acuérdense que yo les he ido recalcando cuando abren el juego a Harper y a Pelucci, ¿sí? Recuerden que siempre se los he ido recalcando eso. La retroalimentación múltiple, la acumulativa, la concertada, eso es de Harper, me encantó, lo has leído. Bueno, fíjate que las palabras lo dicen. Retroalimentación simple es cuando un producto cualquiera inhibe una enzima. Múltiple es cuando varios productos diferentes actúan sobre la misma enzima. Eh, Concertada o multivalente es cuando una enzima es inhibida con más de un producto, pero deben estar todos para que se logre, ¿sí? Multivalente. Y la cooperativa es que cuando un producto inhibe, si se agrega otro producto como inhibidor, cooperan para que la inhibición sea más robusta, más firme. Todo eso se reduce o se resume, mejor dicho, en el concepto de retroalimentación concertada o retroalimentación en baja, van a encontrar en otros libros, como diciendo, bueno, inhiben a un nivel tremendamente preciso. Todos son retroalimentaciones. Cuando un producto está inhibiendo, o más de un producto inhibe a una enzima, es múltiple. Ah, viste qué interesante, Harper, proteínas. Fíjate que cuando vos lees, Wolf te va a orientar mucho a saber qué contenidos de Harper vas a leer. Fíjate que en Wolf trabaja en el mismo capítulo trabaja los conceptos de aminoácidos, péptidos y proteínas. Entonces, vos lo que vas a agarrar de Wolf en aminoácidos, vas a ir a buscar eh, los conceptos o los ejemplos de aminoácidos de importancia en medicina que tienen acciones hormonales o forman parte de las hormonas aminoácidicas, de péptidos que en Wolf te da dos ejemplos, tenés que abrir los ejemplos con Harper y con Feducci, y de las proteínas. em, Fíjate que yo en clase hablé de albúmina, hablé de transferrina, mencioné proteínas transportadoras de los lípidos, que sean el HL, el LDL, el VLDL, mencioné hemoglobina, mioglobina, mencioné anticuerpos. Bueno, todo esto que yo mencioné un poquitito más allá de Wolf, está sacado de Harper y Feducci. Entonces vas y buscas más ejemplos de esta categoría de proteínas terciarias. ¿De acuerdo? Y también podés de ahí sacar estas proteínas que tienen grupos no proteínicos, ¿de acuerdo? Estas proteínas compuestas, aparte del M, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, alguna duda más. Yo diría que si estudian en la secuencia que está acá, ¿no? La secuencia de los capítulos, porque se va construyendo el conocimiento a medida que avanzas, ¿de acuerdo? Y cuando en el capítulo de carbohidratos, lípidos, proteínas y enzimas tengan dudas
la descripción de las moléculas vuelven porque está la descripción precisa acá, ¿no? Por ahí uno para el parcial está desorganizado, dice que estudio primero que estudio al último. Bueno, yo les diría que sigan una secuencia para que ustedes tengan un orden, eh, para que no salten ningún tema, no les quede nada colgado. Entonces ustedes tienen como una pequeña guía, esta secuencia de capítulos, ¿sí? Creo que eso los va a ayudar a organizarse. Porque lo que primero te traiciona del estrés en una evaluación es que te empezás a desordenar. Entonces, nada, paran un poquito, levantan la vista, un vaso con agua fría, y entonces dicen, a ver, esta es la matriz de temas, y ahí me pongo a trabajar. Bueno, no sé, chicos, si tienen alguna otra inquietud, ¿les gustó este ratito que podemos ponernos a charlar, a ordenar las ideas? Eh, ya hemos practicado problemas la clase pasada. Creo que hemos visto todo, ¿no? Creo que sí. Eh, la secuencia de los temas. Bueno, dale, lo hacemos ahora, ¿te parece? Bueno, entonces, en pH ya vimos, ¿sí? Así que voy a arrancar, vamos a ver para el segundo parcial, ¿sí? Vamos a arrancar. Introducción a la química orgánica. Voy a ser mucho más sintético ahora. Acuérdense, el átomo de carbono, la configuración del átomo de carbono, los ángulos, eh, la que tienen una distribución especial en el espacio. Habían errores ahí en los ejemplos gráficos. Recuerden que están medio, que no me deja satisfecho eso. Recuerden que esta formita siempre les decía que es la forma de silla, es la organización que tienen, que lo usamos en carbohidratos o hidratos de carbono. Eh, Fundamentalmente de este capítulo, una cosa que se vuelve fuerte es eh, cómo se clasifican los compuestos de la química orgánica. eh, Simple enlace, dobles enlaces, triple enlaces, y ya empieza a hablar del grupo funcional. Entonces, todo este texto que está ahí está resumido en esta tabla. Al menos, desde una mirada personal, esta tabla a mí me organiza bastante porque es como que está limpia. Está todo lo que dice arriba, pero está limpio, ¿viste? Entonces, tienen que aprender a reconocer estas estructuras en las moléculas más complejas, las que vemos hacia adelante. Y recuerden que siempre ya debe ser como la cuarta vez que les estoy diciendo de los haluros y de los tioles o tioéster. Cuando dice tío, tiene azufre, ¿sí? Y acuérdense que yo les dije tiol porque se parece al alcohol, ¿eh? ROH, y acá es R azufre H, ¿no? El oxígeno fue reemplazado por el azufre. Y fíjate, y en el éter, tío éter, el azufre, estaría reemplazando acá, ¿ven? Este oxígeno que está ahí, ¿no? Desde el punto de vista de la imagen visual. Eh, Ahí yo después directamente saltaría a carbohidratos. En carbohidratos, bueno, un poquito cómo se organizan las macromoléculas, pero vamos al tema, que es los carbohidratos los más pequeños que existen en la naturaleza, que tienen que ver con la definición, la importancia de la posición del penúltimo oxidrilo, aparece el concepto de la clasificación de los carbohidratos, la proyección de Fischer, el carbono quiral, que era este, que tenía cuatro sustituyentes diferentes, que le otorga la propiedad de la estereoisomería y la actividad óptica. Dentro de la estereoisomería aparecen los enantiómeros. Recuerden que es imagen no superponible, enfrentarnos, sino superponer. Acá lo dice en negrita, superponer. Acá dice el concepto de carbono quiral.
Identificar qué carbonos son quirales y no quirales en una molécula que yo se las doy descriptas, si fuera así. Acuérdense que acá había unos errores también, pero la clave es que si es quiral es no superponible y los cuatro sustituyentes son diferentes. La propiedad óptica es la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada, a la derecha o a la izquierda. Acá aparecía eh, en la nomenclatura esta característica de que el dextro rotatorio se simboliza con un más y el levo rotatorio con un menos. ¿Por qué? Porque la D y la L ya fueron utilizadas para hacer referencia a la posición del penúltimo oxidrilo. Después de las propiedades ópticas, pasas a describir los monosacáridos, que es esa tabla que yo les comentaba en colores que se las compartí en la presentación, que las monosacáridos se organizan o se agrupan de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono, trisacáridos, tetrasacáridos, pentasacáridos, eh, hexosas, ¿de acuerdo? Con reconocer los más comunes. Esto está bonito, está más clarito en la página que yo les compartí, que si mal no recuerdo, creo que es imágenes de Feducci. Así que si tienen Feducci por ahí, lo van a encontrar. A lo que yo les puse en la presentación. Después de la predicción de Howard aparece el concepto perdón, después de la predicción de Fisher aparece el concepto de la predicción de Howard. Se agrega el concepto de carbono anomérico, que era antes el carbono quiral. Aparece en la nomenclatura alfa y beta, que es este oxidrilo que se constituye acá en el carbono anomérico. Acá está la reacción. Y se va haciendo cada vez más descriptiva la nomenclatura. Después uno mira el heterociclo y ve que se parece al pirano, y en las pentosas que se parece al furano, la asociación con los heterociclos. Después aparecen los disacáridos, el enlace acetal o glicosídico que es entre las moléculas. Creo que hoy recién me habían preguntado el hemiacetal, es el que se daba acá interno, ¿se acuerdan? Lo que yo les dije de los disacáridos, que era muy importante la descripción del disacárido. Es decir, que en monosacáridos lo constituyen, en qué orden se nombran, están, y qué tipo de enlace glicosídico tienen. Eso es importantísimo, al menos en mi mirada, ¿no? Em, ¿Qué más? La lactosa, la sacarosa. El otro día me encontré con un endulzante, no dejaban la camioneta, un edulcorante de una marca que está en muchos lugares, que dice, eh, en la composición dice endulzante, natural, sí, nombra algunos conservantes, algunos deshidratantes, y dice sacarosa. Pero te pone un cartel así, este, que es necesario tener especial precaución o atención en el diabético, duda, que consulte eh, a la Liga de Protección al Diabético. Bueno, entonces cuando lo leí estaba tomando café, pues yo no uso esos endulzantes, ¿no? Pero leía polvo de sacarosa. ¿Y saben qué? Me puse a analizar y resulta que en realidad no es ningún. El sobre es chiquito y parece un endulzante dietético, pero no lo es, inclusive cuando cuentas las kilocalorías, porque lo que tiene adentro es azúcar impalpable, sacarosa en polvo fina, dice, es el azúcar impalpable. Así que bueno, hay que tener cuidado y aprender a leer lo que dice adentro de los sobres, lo que dice en la descripción de los sobres. Polisacáridos, acuérdense que hablé eh, siempre me acuerdo que así como que traté de hacer lo que ustedes toman la decisión si me había equivocado o no, pero
bueno, desde el punto de vista de cómo se unen las moléculas en el amidoño y el glucógeno es la misma, pero lo que cambia es la complejidad, ¿de acuerdo? El glucógeno es más complejo. Una cosa interesante es saber dónde está ubicado el glucógeno, ¿saben? Sí, es simple, pero hay que recordarlo. En el citoplasma de la célula, ¿sí? Eh, ¿Qué más? La, los beta en la celulosa, ¿sí? Que hablé un poquito de la fibra vegetal. Después, cuando pasé a lípidos, en lípidos estuvimos hablando de esta clasificación de los lípidos, y me parecía muy sencilla y práctica, muy simple. Acá está descrita de nuevo, ¿de acuerdo? Recién hablamos de que no quiero que queden atrapados con las fórmulas moleculares desarrolladas, me parece mucho para un curso de medicina. eh, los saturados y los insaturados. Recuerden que un saturado son todos enlaces simples y un insaturado tiene al menos un doble enlace, ¿sí? Insaturado. Esa insaturación puede ser cis o trans. Entonces, cuando yo digo cis, aparece el concepto de icosanoides. En icosanoides, yo a ustedes les hice en la clase el diseño de la cascada del proceso de los icosanoides y me acuerdo que insistí que vean el capítulo de icosanoides y la importancia en la medicina. Acá está muy, muy chiquitito. Acá dice nada. Estas fórmulas no es de mi interés que las estudien, pero sí que qué rol biológico en qué órganos, aparatos y sistemas eh, cumplen las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos y las lipoxinas. Y también qué fármacos inhiben la síntesis o regulan la cascada de la inflamación y el dolor. Eh, Eso sí o sí, vayan a Harper como mínimo. Bueno, después hablé un poquito de los aciglicéridos, que son estos, ¿no? Triglicéridos. eh, Después pasé por los fosfolípidos, como está constituido el fosfolípido con un éster fosfato y ésteres de ácidos grasos. eh, entonces, el fosfolípido, estuve trabajando con eso. Y bueno, después le empecé, hoy creo que también hablamos, sí, hace un ratito hablamos de cómo mirar esto, ¿no? Así, de manera esquemática, eh, los compuestos y la importancia biológica, no la fórmula química, ¿sí? Es decir, reconocer que son compuestos derivados o que tienen como alcohol el glicerol y qué sustituyentes tienen, ¿no? Ácido graso, esterificado con el glicerol, el fosfato esterificado con el alcohol y la colina, por ejemplo, en el ejemplo, en el ejemplo que está acá, la fosfatidilcolina, ¿sí? Em, ¿Qué más? ¿Dónde están? En sustancia blanca, la sustancia gris. eh, Eso es importante, en qué parte del cuerpo están. Después de los esteroides y del colesterol, hablé de la importancia del colesterol. Les dije que tenía un núcleo básico que es el núcleo esteroidal, que el colesterol era necesario y obligatorio, que se asocia con patologías por obstrucción y depósito en las arterias, en los vasos sanguíneos, em, que es fuente y precursora de hormonas, entre ellos el cortisol y los corticoides, y que estos corticoides son los que actúan como inhibidores de la cascada de los eicosanoides para que no se forme el ácido araquidónico. Este, bueno, acá muestran, no pretendo que sepan la fórmula molecular, ¿sí? Pero qué son los estrógenos, qué es la progesterona, qué son las hormonas sexuales, las hormonas gonadales, ejemplos de derivados del colesterol. Y bueno, acá en la descripción de la membrana celular, yo lo que hice referencia es esto de los glucolípidos y de las proteínas glicosiladas que tienen cadenas de polisacáridos u oligosacáridos que hacían referencia a la identidad de las células, ¿no?
Después en proteínas hablamos de aminoácidos, por qué se llaman alfa aminoácidos, cómo se clasifican en función del sustituyente, que tienen que saber fundamentalmente el nombre también, la clasificación, el nombre, tres letras y una letra, cuál es el estructural, cuál tiene eh, un compuesto diferente que el oxígeno, cuáles son estos con azufre. Bueno, esta tabla conocerla en detalle, referenciar el cuasiorco y el marasmo como las dos enfermedades así de que tienen que saber como mínimo. Después hablamos de las propiedades de los aminoácidos, que ahí aparece la propiedad de que son anfóteros, que es un ion neutro, porque está organizada las cargas, que se podían adecuar a un entorno con diferente pH, por lo tanto actuaban como eh, un amortiguador o un buffer, que ahí eran hidrosolubles por esto, porque tenían forma iónica, que son anfóteros, ¿de acuerdo? El concepto de anfótero, y les dije que esa capacidad de anfótero después te permite definir el concepto de punto isoeléctrico. Donde el punto isoeléctrico es el pH al cual esta molécula se encuentra como un ion neutro. Entonces el concepto de punto isoeléctrico, bueno, un concepto interesante. Después empecé a hablar de la polimerización de los aminoácidos con el enlace peptídico, y de ahí me fui a esto que yo recién les decía, ejemplos, ¿no? Ejemplos de aminoácidos con función biológica como precursores de hormonas, péptidos como con función biológica de hormonas, por ejemplo, acá está la vasopresina y la oxitocina, pero yo hablé también de la insulina, les dije que vean, por favor, váyanse a Harper y vean qué otras hormonas son peptídicas. Pasamos a hablar de la estructura primaria, la secundaria, que incluía hélice y hoja plegada beta, la terciaria, en todos los casos se conforman por enlaces no covalentes. En la terciaria, que sería la globular, ahí dije varios ejemplos, la albúmina, las enzimas. em, Recién les dije que busquen otros ejemplos más en Harper y Feducci. Después ahí también la mioglobina, acuérdense que les hablé y siempre estuve destacando que la mioglobina es una molécula que actúa como almacenamiento de oxígeno, y que la hemoglobina, que es estructura cuaternaria, actúa como transporte de oxígeno. El concepto de coagulación y desnaturalización, uno de ellos es reversible, el otro no. Y después proteínas simples y proteínas conjugadas, ¿no? Y conocer cuáles son. ¿Ves? Acá también. Glucoproteínas, nucleoproteínas, hemoproteínas, ¿no? Esa clasificación, conocerla. Y bueno, estos ejemplos más los que agregan del Harper y del Feducci. Acá también estos hidratos de carbono que forman así como una marca de identidad de las células. Después pasamos al capítulo de enzimas, y en el capítulo de enzimas describimos el mecanismo de acción, que es el mismo de los catalizadores que vimos para el primer parcial, el concepto de que se recuperan al final del proceso, la clasificación de acuerdo a su función, que era muy fácil de recordar. Entonces, yo les podía preguntar a ustedes, para tal tipo de reacción, la enzima que interviene es una hidrolasa, una ligasa, una isomerasa, una transferasa. Es decir, cuestiones conceptuales, ¿sí? Ya tienen ejemplos conceptuales de esto que yo les estoy diciendo. Después nos metimos un poquito más en el proceso y en el cómo, y hablamos de el sitio activo, el sitio alostérico, y las formas en las que el sustrato se une al sitio activo, que era el modelo cerradura llave, y el otro era el modelo del ajuste inducido, el rol de los cofactores enzimáticos o segundos sustratos, ¿sí?
que ahí hablábamos de las vitaminas, algunos metales pesados, los activadores enzimáticos. Después pasamos un poquitito, que yo los invité de manera reiterada y vuelvo a decirles otra vez, cinética enzimática. Esa cinética enzimática, hablamos de Michelis Menten y hablamos de el doble recíproco. Estuvimos trabajando con el doble recíproco, interpretando la gráfica cuando hablábamos de los inhibidores, bueno, acá hablo de los cofactores, ¿sí? De los inhibidores, ¿qué cosas afectan la actividad de una enzima? Eso ya lo habíamos visto en varias oportunidades. Son las mismas que afectan la actividad de un catalizador. Eh, Habíamos aclarado el concepto de los inhibidores, la inhibición competitiva y la no competitiva. Dijimos que la competitiva eh, se unía en el sitio activo porque el sustrato podía competir por ese lugar hasta que desplazaba al inhibidor, por lo tanto alcanzaba la velocidad máxima. Recuerden que cuando hablamos de cinética, agregamos el concepto del Km, la constante de Michelis, que en realidad el Km es una medida del grado de- de afinidad que tienen por el sustrato las enzimas. Y la inhibición no competitiva, que generalmente se da en el sitio alostérico, en otro lugar que no es el sitio activo. eh, y creo que mostré algunos ejemplos gráficos para reforzar el concepto. Y después los invité a volver otra vez a Harper para ver lo que recién, no, creo que Juan me preguntaba, eh, de los mecanismos de regulación enzimática y la importancia en la biología, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, el eje de los ejes hormonales, el control de las vías metabólicas. Y, y simplemente después, una referencia de que las enzimas son usadas para el diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque, bueno, te permite la variación de su concentración, identificar patologías, hacer asociaciones con patologías, medir la evolución o la involución de los procesos biomédicos en los individuos. Y creo que hasta ahí llegamos ese día y dije, hasta acá llega el paciente. ¿Listo, chicos? ¿Está? Hicimos un caminito, un recorrido y una trayectoria de todos los contenidos. Bueno, ¿qué les pareció la clase de hoy? Yo creo que estaríamos en condiciones de terminar. Bueno, Rosario, voy a dejar de grabar así no se hace más largo este video. Voy a poner